Buenos días, tengan todos ustedes. En este día estamos celebrando el Día del Padre. Por allá dicen allá afuera, qué padre es el Día del Padre. Aunque el Día del Padre, como ustedes se darán cuenta, no es como la mamá, es un poquito menos brumoso. La gente se acelera más cuando es el Día de la Mamá, quieren todos agradar a mamá, comprarle flores, llevarla al restaurante, en fin, quieren comerse a besos a su mamá. Cuando llega el Día del Padre, pues es un poquito más calmado, aunque estamos pasando una experiencia muy difícil con la pandemia, pero aún así celebramos el Día del Padre. Yo quiero saludar a todos los padres que nos están sintonizando, que nos están viendo en diferentes partes en México, desde el sur, desde Oaxaca hasta Mexicali, desde el estado de Guerrero al estado de Veracruz, en medio del centro de la República Mexicana, aquí en Estados Unidos y en los lugares donde nos estén ustedes viendo. Si usted es papá y si no es papá, un día va a ser papá, y si tiene a su papá por ahí, felicítelo y que tengan un buen Día del Padre. Este día vamos a meditar en la palabra de Dios. También quiero felicitar o quiero saludar a unas personas que invité, a don Alfredo Estrada, muy amigo mío, a don Gustavo Flores, and I'd like to greet Mr. John Hammonds, if he's watching us, y los que nos estén viendo, que me conocen, sean bienvenidos y escudriñar la palabra de Dios. Espero que traiga bendición para ustedes. El mensaje de este día, vamos a ver a un padre amoroso, un padre llamado Jairo. Tomé la escritura del Evangelio de San Marcos, porque es un evangelio que cuando miro el capítulo 5, en este capítulo tiene tres milagros muy importantes que sucedieron en el ministerio de Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Pero también los mismos hechos están en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, del versículo 18 al 26, y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, del 40 al 56. Voy a tomar la escritura, como les dije, del Evangelio de San Marcos. Marcos es una persona que él escribía lo que Pedro le daba. Marcos era un alumno de Pedro. Así que comencemos con la escritura. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, del versículo 21 al 43, dice de esta manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a invocar el nombre del Señor. Señor, yo en este día vengo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú unjas mis labios, que me des las palabras necesarias, tuyas, Señor, palabras sanas, palabras sabias, y que sean de bendición a todos los que nos están escuchando. Te doy gracias por darme la oportunidad, Señor, de llegar a esos hogares e introducirnos, Señor, a donde nos están sintonizando. Bendice cada corazón, cada oído, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, hermanos y amigos, que a los padres Dios nos ha creado para ser una influencia positiva y transformadora para bien de nuestros hijos. Jesús venía de la región de Gadara. Y en la región de Gadara se encontró a un hombre que vivía en los sepulcros. Imagínense ustedes esto, un hombre que estaba endemoniado, que estaba poseído. Y este hombre lo ponían con grillos, lo amarraban con cadenas y las rompía, las desataba. Cuando vio a Jesús, se postró a sus pies, porque Jesús le decía: sal fuera. Pero no le estaba diciendo a él, sino le estaba diciendo a los demonios. Y los demonios
querían que los echara, que los pusiera en un hato de puercos, de cerdos. Y le pregunta, ¿podemos que nos pases a esos cerdos? Y dice que este hombre estaba, pero bien poseído, bien poseído. ¿Pero cómo te llamas tú?, le preguntó el Señor. Dice, me llamo Legión, porque eran miles de demonios que tenía. Y el Señor sanó a este hombre. Cuando este hombre se sanó y lo miraron postrado a los pies del Señor Jesús, la gente que lo conocía se espantaron al verlo. Y este hombre quería seguir a Jesús y quería irse con él. Pero el Señor le dice, no se lo permitió. Le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Muy brevemente les digo que el Señor todo el tiempo tiene un propósito. Mandó a este hombre a una ciudad que se llama Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades y ese era lo que el Señor quería. Que este hombre que era endemoniado supieran que este hombre ahora estaba sano y podía evangelizar y llevarle la salvación que Cristo Jesús ofrece. Estábamos en este momento y aparece Jairo. Jairo aparece cuando la Escritura dice que él era un principal. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús a una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Un principal de una sinagoga era un hombre muy importante en la sociedad, en la comunidad de los judíos. Ese hombre era muy respetado. Tenía una función, y la función que él tenía que abrir la sinagoga, tenía que preparar los libros de la Escritura, de la ley, los profetas, el Torah que le llaman, y tenía que coordinar y qué es lo que se iba a cantar, cuáles cantos iban a hacer, qué alabanzas iban a dar y quién iba a exponer la Escritura. Él estaba encargado de eso y cuando se terminara el culto, él tenía que poner todas las cosas en su lugar. Una sinagoga, para que ustedes se den una idea, es un lugar donde los judíos se reúnen para dialogar. Son ceremonias religiosas que ellos hacen, pero también es un centro de oración. Y ahí ellos se ponen a escudriñar la Escritura. En el templo, las mujeres y los hombres van vestidos como quieren. En las sinagogas, las mujeres van cubiertas con un velo y con sus faldas largas. Y los hombres llevan una especie de gorrito llamado kipá. Jairo en ese momento aparece en la escena y le pide al Señor que por favor vaya a atender a su hija porque se estaba muriendo. La Biblia no dice qué es lo que tenía su hija, pero obviamente este hombre estaba muy necesitado de un milagro, de una ayuda. Había oído hablar de Jesús y sabía que este hombre podía sanar a su hija. Llega Jairo. Lo interesante de esto es que dice que un hombre importante de la sinagoga llamado Jairo lo vio y se postró a sus pies. Fíjense nada más esto, ¿ok? Los judíos eran muy orgullosos, muy vanidosos, especialmente cuando tenían un cargo en las sinagogas o en el templo. Y este hombre se postró a los pies de Jesús. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses nos dice más tarde que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesús, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesaremos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dice, fue pues con él y le siguió una gran multitud y lo apretaban. Imagínense ustedes esto, que Jairo tiene una necesidad muy grande. Y aquí en el versículo 25 al 34 aparece una mujer. Y esta mujer también tenía una necesidad muy grande. Pero Jairo estaba nervioso, yo creo,
Yo creo que le sudaban las manos al ver tanta multitud y luego esta mujer aparece. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años y padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Estaba completamente desahuciada esta mujer. Completamente desahuciada. Y dice que cuando yo hablo de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto, porque decía dentro de ella, si tocare solamente su manto, seré salva. Déjeme decirle una cosa, ¿okay? El manto de Jesús no hacía milagros, pero en la fe de ella pensaba, si tan solo toco el manto de Jesús, yo voy a sanar. Enseguida, el versículo 29 dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Es interesante el versículo siguiente, porque fíjese usted lo que le contestan. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te apriete y dices o preguntas, ¿quién me ha tocado? En el Evangelio de San Lucas, que son los evangelios sinópticos, los que hablan de lo mismo, en el capítulo 40, 56, que habla de esto, dice que salió poder de Cristo. Y él sintió, él sabía. Pero él tenía un propósito para esta mujer y tenía un propósito para Jairo. Pero imaginemos a Jairo en estos momentos nervioso, en estos momentos que él necesita. ¿Y qué va a hacer? Se está deteniendo con esta mujer y yo necesito que él llegue a mi casa porque mi hija se está muriendo. Pero Jesús tiene un propósito para la vida de Jairo. El Señor tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Esta mujer la habían tratado los doctores, medicinas, tratamientos, pero no había nada. Ya estaba desahuciada. Jairo, en estos momentos, él está todo nervioso. No hay qué hacer. Seguramente su pensamiento fue inundado por el nervio. Fue inundado porque ¿a qué horas se apresura este Señor Jesús a ir a mi casa? Yo no sé si usted ha pasado por una situación igual, que usted tiene un hijo enfermo y se están deteniendo para atenderlo. ¡Qué desesperación! Los minutos se le hacen largos, el tiempo se extiende. No sabemos qué podrá hacer Jesús. Si Jesús no llega a mi casa, ¿qué podrá hacer? En el versículo 35 viene la respuesta. Antes de eso, la mujer temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de Jesús o de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y quedó sana de su azote. Aquí hay un ingrediente muy importante, hermanos y amigos que me escuchan. La fe juega un papel importante. Cuando creemos que realmente Jesús obra en tu vida y en mi vida, Él obra. Jesús no es un charlatán. Jesús es un Dios todopoderoso, misericordioso, lleno de amor, pero que también demanda cosas de nosotros. Dice el versículo 35 que mientras él estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Imagínense ustedes poniéndose los zapatos o las sandalias de este hombre. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Por qué se quedó Jesús tanto tiempo esperando? Yo no necesitaba que fuera a ver a mi hija para que la sanara. Y ahora me vienen a decir que mi hija ha muerto. Pero Jesús tenía un propósito para Jairo. Tenía un propósito porque
Él quería enseñarle a Jairo realmente quién es Jesús. No sabemos, la Biblia no dice quién fue el que vino a dar la noticia a Jairo, pero en sus propias palabras vemos que no tenía ya caso que Jesús llegara. ¿Qué podía hacer Jesús? Por eso le dice, tu hija ha muerto. Pero el Señor Jesús responde en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jairo no titubeó en poner su fe en Jesús. Las cosas iban a cambiar. Tenía Jairo dos opciones. Decir al Señor Jesús, ¿sabes qué, Señor? Gracias, olvídate de todo, mi hija ya falleció, voy a preparar el funeral de mi hija. O creer que Jesucristo iba a hacer el milagro. Esas son las dos opciones que tenía. Pero oyó la voz de Jesús que le dijo, no temas, solamente cree porque tu hija sanará. Es extraño, ¿no les parece? Es extraño el mensaje de los que vinieron a decirle que ya no molestara al maestro, pues su hija había muerto. El mensaje que le dieron a Jairo fue claro, pero no para Jesús. El mensaje terrenal era de muerte. Tu hija ha muerto. Pero el mensaje celestial era diferente. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero el Señor Jesús le dice, cree, no temas, cree solamente. El mensaje del cielo era no temas, cree solamente. Y el mensaje de Jesús, el mensaje de vida y de esperanza es, tu hija vive, tu hija sanará. ¿Qué palabras tan fuertes? ¿Cómo lo tomaría usted? Si nada más había oído hablar de Jesús y que el Señor le dijera, no temas, cree solamente, tu hija va a ser sana. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles ahorita, que yo no sé si conozca usted a una persona, a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo que se ha contaminado con el COVID-19, con el coronavirus. Muchos están enfermos, en cuarentena, y otros han fallecido. Inclusive en muchos lugares vemos en los medios de comunicación que ya no los quieren, que ya no hay lugares en los hospitales, que ya no hay lugares en las funerarias, que ya no hay lugares en los cementerios. El Señor tiene poder para sanarnos. Esto que está pasando, ahora creo yo que no es una casualidad. El Señor nos quiere enseñar algo. El Señor nos quiere enseñar en esto. Cree solamente. Usted es padre, yo padre de familia. Debemos de poner la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús, porque ni ustedes, ni yo, ni nadie puede estarlos vigilando 24 horas. ¿A dónde andan sus hijos? ¿Dónde andan sus hijas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Realmente son buenos hijos en su casa, allá afuera, en el trabajo, donde ellos se muevan? ¿Qué comportamiento tienen? ¿Qué pensamientos tienen? ¿Qué es lo que ven sus hijos ahora en los medios de comunicación? ¿Qué música escuchan sus hijos? ¿Con quién se juntan? ¿Cómo hablan? Ahora nosotros, los cristianos, los que hemos recibido el perdón de Cristo, el perdón del Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, no somos peores que los que están afuera. Así andábamos nosotros. Andábamos en esos caminos torcidos, en esos caminos que a nosotros nos parecían que esos caminos estaban derechos, que estaban bien, y a nosotros nos parecían perfectos. Pero la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es final de muerte. Pero un día
Jesús llegó a nuestras vidas y el curso del camino cambió completamente. Nuestras vidas fueron cambiadas totalmente. Nuestra mentalidad, porque el Espíritu Santo mora en el creyente cuando viene a los pies de Jesús y hace una decisión y reconoce que es pecador, pide el arrepentimiento, pide el perdón de sus pecados, pide que entre Jesucristo en su corazón y el Señor entra al corazón y el Espíritu Santo se viene a posesionar del creyente. El Espíritu Santo mora en el creyente y ahora todos esos pensamientos inicuos han sido cambiados. Cambian completamente. Nosotros, los creyentes, los padres, tenemos que hacer la diferencia allá afuera. Hermanos, cristianos, yo los animo, los insto para que nosotros demos el ejemplo allá afuera, para que nosotros seamos luz allá afuera. Que no nada más tus palabras, sino tus hechos. Dicen los pensadores que lo que tú haces es más que 1000 palabras que tú digas. No temas. Cree solamente, el Señor le dijo a Jairo. Pero otra vez surge, ¿por qué permitió Dios que muriera esa niña? ¿Qué es lo que le quiere enseñar a Jairo? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 11, viene caminando Jesús en la salida de una ciudad que se llama Naín. Y en esa ciudad de Naín, ahí en el capítulo 7, del versículo 11 al 17, dice que venía una mujer viuda, y esa mujer viuda tenía solamente un hijo y había muerto. Y Jesús se compadeció de esa mujer y se acercó hacia el cortejo y les dijo, bajen el féretro, y bajó el féretro y llamó al muchacho, le habló y el muchacho salió del féretro y se le entregó a su madre. ¡Qué maravilloso! Porque el Señor tiene poder para la muerte y el Señor, es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, tenemos una historia maravillosa. Maravillosa, a mí me fascina mucho porque todo el capítulo 11 del Evangelio de San Juan habla de un amigo que Jesucristo tenía. Amigos, dicen que hay muy pocos, y Jesucristo tenía este amigo, se llamaba Lázaro. Y Lázaro tenía 2 hermanas, una que se llamaba Marta y otra se llamaba María. Y le vinieron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo también. Y Jesús, a propósito, se quedó 4 días, como que no hizo caso. Le dijo a sus discípulos, sí, vamos a ir a ver a Lázaro, pero espérense un poquito más. Esperaron 4 días. Es más, les dijo, Lázaro está dormido, no se preocupen. Ellos pensaron, bueno, está dormido, está descansando. Pero después Jesús les tuvo que decir, claro, porque no entendían. Lázaro ha muerto. Vamos a ver a la familia. Dice que tan luego se acercó y Marta oyó que venía el Señor Jesús, fue a buscarlo y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque todo lo que tú le pides al Padre, Él te lo da. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, vivirá? ¿No te he dicho que tu hermano va a resucitar? Y ella le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en el día posterior, en el día de la resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso es lo que tienen que hacer los que me están oyendo. Creer, aceptar. Llega Jesús a la casa y sale su otra hermana y le dice lo mismo.
al ver que estaban llorando estas mujeres y que muchos judíos habían venido a verlas, se contristó y dice, llévenme donde está Lázaro. Y fueron a la tumba de Lázaro. Y se postraron enfrente de la tumba de Lázaro. Y cuando estaban ahí, le dijo, quiten la piedra. Y una de sus hermanas dice, no, Señor, porque ya tiene 4 días que falleció. Y el Señor dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. Dice que entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, llamó y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Regresando hacia la vida de Jairo, dice el versículo 37, cuando llegaron a la casa de Jairo, dice que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, los mismos discípulos que estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Era un grupo muy reservado, muy privado, que estaban muy cerca del Señor Jesús. ¿Qué tan cerca del Señor Jesús quieres estar? Él está ahí, esperándonos. El versículo 38, vino a casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y el versículo 39, entrando les dijo Jesús, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Los judíos están acostumbrados a tener plañideras. Las plañideras son mujeres que se rentan para llorar. Y lloran, como dicen vulgarmente, a moco tendido. Pero ni siquiera saben porque les pagan. Y son plañideras, estamos llorando. Entonces por eso Jesús lleva a estos discípulos, al papá y a la mamá, nada más ellos fueron los únicos que entraron. Porque estaba el alboroto allá afuera. Y estaban dudando de él. Dice el versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los dos que estaban con él y entró donde estaba la niña. Ahora ya estamos en el cuarto y la niña, para Jesús, estaba dormida, no era ningún problema. Pero para el papá y para la mamá y aún para los discípulos, esa niña ya estaba muerta, por lo que habían oído. Hay muchos padres ahora que están pasando por situaciones muy difíciles. Padres, ¿cómo es tu relación con tu hijo? ¿Cómo es tu relación con tu hija? ¿Cómo se llevan en la familia? ¿Tendrán que esperarse ustedes para que sus hijos estén muriendo lentamente? Porque sus hijos están muriendo y ustedes no se dan cuenta. Y esa enfermedad que opera en la sociedad y que solamente Cristo la cura, se llama pecado. Y esa enfermedad lleva a la muerte. Ahora Jesús está enfrente de esta niña y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi. Interesante, ¿verdad? Talita Cumi es arameo. Niña, a ti te digo, levántate. Obviamente, en esa región han de haber hablado el arameo. Los otros evangelios no dicen que le dijo Talita Cumi, nada más, niña, levántate. Pero Marcos, y Marcos es el intérprete de Pedro, dice que le dijo, y Pedro estaba ahí, fue testigo, le dijo, Talita Cumi. Y la niña se levantó. Gloria a Dios. Ahí está la vida. Se levantó. Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y los que estaban afuera se espantaron grandemente. Pues no se estaban burlando primero y ahora están espantados.
Es que las cosas que hace Jesús dan asombro, pero hay que tener fe, hay que creer, hay que buscarlo, hay que arrepentirse, hay que tenerlo en nuestra casa, en nuestro corazón. Padres, busquemos al Señor. El versículo 43 dice, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Yo no sé si esta niña tenía una enfermedad de volumia, esas enfermedades que dejan de comer las niñas, pero obviamente el Señor le dijo, denle de comer para que recuperara las fuerzas. Padres, no permitan que la muerte venga a buscar a sus hijos. Hijos, busquemos al Señor. Miren, jóvenes, si ustedes buscan al Señor, yo les garantizo que el Señor los va a hacer buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos amigos. Y a ti, señorita, también. Si buscas al Señor Jesús, un día te vas a casar. Quizás estás haciendo planes para casarte, yo no sé. Solamente el Señor y tú saben. Pero yo les digo, si buscamos al Señor con prontitud, cree solamente. El Señor puede hacer esas cosas. El Señor puede cambiar vidas. Y el Señor está cambiando vidas aún en ese tiempo, porque Jesús no ha cambiado. Miremos alrededor todo lo que está pasando. No permitan que la muerte venga a buscarlos. Jesús no solamente sana las enfermedades, sino que resucita muertos. Y en aquel día no solo sanó a una mujer con flujo de sangre, también resucitó a una joven y a sus padres que al creer en Jesús resucitaron, estaban muertos también ellos en vida. Qué historias tan poderosas, tan maravillosas. Ese Jesús sigue obrando en estos días. Yo deseo que en este Día del Padre realmente recapacitemos, honremos a nuestros padres. El Día del Padre y el Día de la Madre no es nada más un día que asignan, es todos los días. Todos los días, porque esa madre se preocupa por sus hijos, ese padre sale a buscar el pan de cada día para traerlo a casa. Padres, voy a concluir con esto, los voy a invitar a los padres. Ahí donde estás, escuchándome, si está tu hijo ahí cerca o tu hija, si están ahí la familia, tómense de las manos, tómense, abrace a sus hijos y pidamos juntos una bendición para que este día recordemos a nuestros padres. En medio de toda esta pandemia, que el Señor nos libre a cada uno de nosotros. O quizás en este tiempo perdiste a tu padre, ya no está en la familia. Dale gracias a Dios por el padre que tuviste. Recuérdalo, los buenos momentos que pasaste con él, o inclusive cuando te llamó la atención y te castigó por lo que hayas hecho, te disciplinó. Yo quiero hacer una oración por todos y cada uno de ustedes, padres, y por todo lo que está pasando en este tiempo. Que Dios nos cuide, nos bendiga, que nos dé sabiduría y entendimiento. Si usted quiere hacer eso, abrace a sus hijos, tómense de la mano y vamos a invocar al Todopoderoso. Oremos. Señor Jesús, en este día yo vengo delante de tu presencia y todos los que están escuchando, que están entrelazadas sus manos o abrazados, pidiendo misericordia y gracia para cada una de sus familias, que les des entendimiento, que les des sabiduría, que nos libres de lo que está pasando en esta pandemia. Están entrelazadas sus manos. Cada cabeza de hogar representado por su padre, te pido que los bendigas, que tú les des lo necesario para poder subsistir. Si hay alguna enfermedad, Padre, que tú pongas tu mano poderosa en esas familias. Pero más que todo, Padre, que tú nos sanes de esa enfermedad que se llama pecado. Bendícenos, Señor,
en medio de esta pandemia. Que cada uno de los que escucharon este mensaje se comprometan a seguirte, que cuide su entrar y su salir, porque poderoso eres tú, Señor, para hacerlo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y yo, en lo personal, le doy las gracias por sintonizarnos y por tenernos en cuenta. Reciban un saludo y un fuerte abrazo de parte de la congregación de la Iglesia Bautista Peniel y de su pastor joven, el pastor Eleazar Jiménez. Dios los bendiga a todos. Gracias.